Es un problema de la conexión de acá, solamente. Sí, sí, sí. Te escucho muy bien, Sandra. Bueno, nada, te presento mientras tanto formalmente, porque ya te está conociendo la Ya me mayoría del conoce. país. Sí, sí. Bienvenida, licenciada Sandra Echenique, enfermera especialista en salud del adulto, experta acreditada en GENEAU, la Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. ¿Lo dije bien? Sí. Sí, sí. Es directora de la Diplomatura en Cuidados Avanzados y Cicatrización de Heridas de la UBAI y referente en heridas del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ujú. Sí, sí. Bienvenida, Sandra, nuevamente a esta Muchísimas capacitación. gracias, muchísimas gracias al Colegio de Tierra del Fuego que me han convocado una vez más. Y muchas gracias por estar a todos los que se van a ir reuniendo, que hemos batido récord todas las clases. Sí, Voy es a... impresionante. Impresionante la cantidad de reproducciones. Ahí pusimos en nuestra página de YouTube, hemos creado nuestro espacio, y van a ver reflejados los videos que vamos dando las clases, van a estar cargados allí, y que ya está en el Facebook el sitio para que puedan ingresar y puedan compartir estas capacitaciones. Sí, sí. Sí, no, aguárdenme en un segundito que no puedo, no me sale para Para compartir. compartir, a ver, ¿querés compartir el otro? A ver, acá es. Si no te comparte, Ahí. Ah, ahí sale, ahí sale, ahí salió. ahí te compartimos desde acá, sí. Ahí salió. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Somos todo un equipo acá en Buenos Aires. Bueno, hoy voy a hablar. Sí, la verdad, tenemos ayuda de los dos lados. Hoy voy a hablar. Te dejo toda libertad, Sandra. Muchas gracias. Hoy voy a hablar sobre pacientes con lesiones en miembros inferiores. Es mi tercer clase, en la cual voy a hablar de pacientes con úlceras venosas. Voy a hablar un poquito del impacto en la vida de los pacientes que padecen este tipo de úlceras. Luego voy a hablar de pacientes con úlceras arteriales, voy a hablar un poco de la valoración y del tratamiento. Y después pacientes con diabetes, y voy a hablar sobre lesiones en pie diabético, la fisiopatología, la valoración y el tratamiento. Bien. El impacto de las úlceras. Y en realidad, mire, puse 6 ejemplos como, y justamente en realidad como ejemplos porque hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, el impacto de las úlceras, donde comienza lamentablemente, generalmente, con una pequeña lesión y va creciendo muchas veces en tamaño, por maltratamiento, porque el paciente no se da cuenta y piensa que es una simple, como diría cualquier paciente, una simple lastimadura, y llega tarde a la consulta del médico. Impacto económico, porque yo no les puedo explicar los costosos que son los tratamientos, ¿sí? El paciente se ve, aquí está como, el paciente se ve como en una burbuja, ¿sí? Se aísla, ya sea porque tiene que estar constantemente curándose. Las úlceras generalmente dan mucho olor, entonces producen aislamiento, mucho dolor, ¿sí? Y sobre todas las cosas va bajando la autoestima, ¿sí?, de cada paciente que padece lesiones. Miren, aquí dice factores y marcadores de riesgo para la formación de una úlcera, ¿sí? Factores de riesgo como el tabaco, la hipertensión, la dislipemia, diabetes, la edad, la genética, pacientes o personas que tienen elevada estatura, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, son factores de riesgo para que que cualquier paciente pueda padecer una úlcera. Con respecto a la etiología de las úlceras, en general, la prevalencia dice que hay úlceras venosas, arteriales, neuropáticas, infecciosas y tumorales. Nosotros vamos a hablar de 3 de esta clasificación. Miren, úlceras en miembros inferiores,
Hoy vamos a hablar sobre las úlceras venosas, las úlceras arteriales y el pie diabético. Y en realidad lo que voy a intentar es que ustedes vayan concientizando, como dije la vez pasada, en la clase pasada que hablé del organigrama para valorar las heridas, donde el centro es el paciente. Bien, sigo insistiendo en eso. Yo les puedo, en realidad, y hablamos también del esquema time, donde es preparación del lecho de la herida, donde el esquema time es solo el lecho de la herida. Nosotros tenemos que hacer toda la valoración integral, ¿sí? Para poder valorar bien a ese paciente. Y entonces vamos a hablar de los pacientes con úlceras venosas. Miren, la epidemiología dice que el 85% de las lesiones son úlceras en miembros inferiores. Del 5 al 8% de la población mundial las padece, sobre todo en el mundo occidental, y la prevalencia es a partir de los 55 años. Definición: es una lesión que habitualmente se localiza en el tercio inferior de la pierna, miren acá, por encima del maleolo tibial. Posee bordes irregulares, pueden tener distinta profundidad, con fondo rojo cubierto de fibrina. La clase pasada hablamos de la fibrina, que es un tejido no viable, y generalmente poseen muy abundante exudado, mucha cantidad de exudado. Moja todo el tiempo la curación al paciente. Se las reconoce porque presentan a su alrededor elementos importantes que la identifican. Pueden ser territorios varicosos, la hiperpigmentación, el color ocre, ¿sí? Eczema y eczema. Bien, para hablar sobre su fisiopatología, 3 puntos muy importantes, ¿sí? Obstrucción venosa, puede ser que ocurra una insuficiencia vascular y fallo de bomba, de forma crónica. Entonces, esto hace que se produzca la hipertensión venosa, luego hipertensión capilar, extravasación de líquido en el espacio extravascular, y ahí es donde se produce el edema y la inflamación, y como no está controlada, es como que hay mucho edema, mucha inflamación, y es como que se rompe la piel y se produce la úlcera. Entonces, habíamos dicho, los motivos por los cuales obstrucción venosa es cuando ocurre un trombo, ¿sí? Se van acumulando trombos en las venas a repetición. Otro es la insuficiencia valvular. ¿Esto qué significa? Y aquí está, comúnmente la sangre fluye, hay unas válvulas, ¿sí? Que normalmente están cerradas para que no tenga retroceso la sangre. Y miren, la insuficiencia valvular hace que no se cierren estas, que son como compuertas, no se cierran las compuertas, y es ahí donde se va acumulando, la sangre, y ahí es donde, por esta insuficiencia valvular, es que comienza el edema, la inflamación, el retroceso de la sangre. Y la otra es la falla de bomba muscular. Y estoy hablando, ¿sí?, de la bomba gemelar, los que tenemos en las piernas. Entonces, cuando uno va caminando, cuando hace ejercicio, ¿sí?, el músculo se contrae, ¿sí?, y ayuda a que la sangre siga fluyendo. Cuando yo tengo falla de la bomba, ¿en qué casos puede ocurrir? Pacientes añosos, pacientes que no tienen demasiada movilidad, ¿sí?, vuelven hipotónico el músculo, ¿sí?, y comienza a fallar la bomba. Entonces, digamos que no aprieta, por decirlo así, lo necesario para que la sangre fluya como corresponde. Entonces, miren, clasificación SEAP. La C tiene que ver con la clínica, la E con la etiología, la A con la anatomía y la P con la fisiopatología. Entonces, yo voy a decir, si viene un paciente, yo lo voy a clasificar a mi consultorio, y entonces voy a utilizar la clasificación SEAP. Entonces, si yo tengo al paciente sin signos visibles ni palpables, es C0 hasta
perdón, hasta C5, donde yo voy a tener cambios cutáneos en la úlcera cicatrizada. La E, voy a averiguar si es congénita, si es primario o si es postraumático trombótica. La A, de anatomía, voy a identificar en el sistema si están en el sistema superficial o profundo, o si se trata de la dificultad en las venas perforantes. Y en la P, si hay reflujo, si hay obstrucción, o las dos cosas, ¿sí? Entonces, perdón. Ay. Se me fue para atrás. Espérenme un segundito. No me da para atrás. Bien. Cuadro, a ver. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el cuadro clínico? Vamos a evaluar la enfermedad actual que tiene el paciente, ¿sí? Vamos a empezar a valorar la úlcera, el mecanismo de acción, qué es lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Si el paciente, vamos a observar las piernas del paciente, vamos a ver por medio de un ecodoppler que se va a solicitar, si tiene, a ver, cómo está todo el riesgo sanguíneo. Vamos a preguntarle al paciente el tiempo de evolución que tiene, porque en general las úlceras venosas son de larga data. ¿Por qué? Porque cuando comienza a hacerse la úlcera pequeña, ay, a ver, esperen un segundito que se me fue la... A ver, aguárdenme un segundito que voy a intentar volver a... Se me va... Esperen que se me... ¿Me escuchan? A ver. No puedo volver. Aguárdenme un segundito que no sé qué pasó. No puedo... Para atrás, atrasarla. Sí. Si me aguardan un segundito, me salgo. Ahí, ¿esa? Aguárdame un segundito, por favor, que no sé qué pasó. Salimos con todo. Un segundito que ya... Acá estamos al bataje. Sí, no sé qué pasó. Me dice que veamos con las tecnologías, encontrados sobre las tecnologías. Sí. Mientras haya conexión, todo se puede resolver. Sí. Ahí está. No más, no, dale más. No es lo más profesional, pero bueno. Ahí está. ¿Sabes lo que está colgado es el teclado, el driver del teclado, así manejate con el mouse. Listo. Bueno, perdón, estábamos hablando del cuadro clínico. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bien, íbamos por el tiempo de evolución, ¿sí? Y les decía que generalmente los pacientes lo que hacen es, primero, comienzan con una úlcera chiquitita, ¿sí? Y entonces le ponen algún cicatrizante o lo que le dijo la vecina que seguramente era eficaz. Entonces el tiempo va pasando. No estás compartiendo la imagen. Ah. A ver. ¿Sí? A ver. Aguárdenme un segundito.
Y arrancar ahí. De acá. Ahí. No, una más. Una más adelante. Atrás. Otra más. Ahí. A ver, Bien. te digo si se ve. ¿Ahí se ve? Sí, sí, Sandra. Ahora, bueno, Se está viendo muy bien. soluciona. Mil disculpas, a veces la tecnología nos traiciona. No, nos pasó hoy de temprano, no tengas problema. Bien. Muy bien, gracias. Estábamos hablando del tiempo de evolución, ¿sí? Y estaba comentando que lamentablemente son lesiones de larga data. El paciente no tiene la suficiente adherencia al tratamiento, entonces va pululando de un lugar a otro y todos le dan una receta distinta, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Si el paciente tiene hipertensión, alguna otra medicación que tome. Es muy importante esto del dolor, ¿sí? Son lesiones, ¿sí? Que tienen un dolor regular, cosa que impide que el paciente haga una vida normal. También vamos a ver la localización, ¿sí? Las características que tiene. Vamos a realizar una exploración física y vamos a consultarle si tiene antecedentes de enfermedad venosa o arterial. Entonces, miren, cuadro clínico, el dolor. Muchas veces los pacientes se alejan del tratamiento y no tienen adherencia porque estas úlceras le causan muchísimo dolor. Entonces, vamos a hacer una exploración física, vamos a hacer una valoración, le vamos a preguntar si el paciente, el dolor lo tiene durante todo el día, le vamos a preguntar si el dolor es solamente cuando yo le voy a realizar la curación o en qué momentos le duele, ¿sí? Si empeora o mejora estando de pie y si mejora o disminuye, ¿sí? A elevar los miembros. Cuando yo voy construyendo el cuadro clínico, lo que estoy haciendo es fijándome de manera integral qué es lo que voy a hacer. Con respecto a localización, las úlceras venosas, ¿sí? Generalmente están en el tercio inferior de la pierna, sobre todo en la zona maleolar y preferentemente del lado interno del maleolo. ¿Sí? Todas estas son muy, muy características las úlceras venosas. Y con respecto a las características de la lesión, miren, tiene bordes irregulares, generalmente la pierna, hay mucho edema, generalmente lecho rojo, puede haber tejido de granulación, mucho, y no me voy a cansar de decirlo, mucho exudado, ¿sí? Generalmente tienen poca profundidad, la podemos encontrar en un territorio varicoso, ¿sí? Hay muchas varices. Característico de la úlcera venosa, dermatitis ocre. Se nos mancha la piel en un marrón oscuro, que eso lamentablemente, así cicatrice la úlcera, eso va a quedar, ¿sí? Que se llama lipodermatosclerosis. Bien. Voy a fijarme en la temperatura de ambos miembros, ¿sí? Importantísimo, miren, pulso pedio, pulso tibial posterior. Lo primero que yo tengo que hacer cuando viene a la consulta un paciente es tomarle todos los pulsos pedios, ¿sí? Entonces, miren, de esto hablaba, de la dermatitis ocre, ¿sí? Característico de la úlcera venosa que le decimos botella de champán invertida, mucho edema, ¿sí? Arriba de lo que es la lesión y se afina el cuello, miren, bien botella de champán invertida. Bordes irregulares, miren como acá, bordes irregulares, muchas veces tenemos, yo le digo islotes, a los cuales les enseño al paciente a cuidarlos mucho y a protegerlos, porque de acá, de cada islote, va a ir creciendo tejido para epitelizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo tanto exudado, miren cómo está acá la pierna en la foto inferior de mi derecha. Bien
acá, viene edematizada arriba, la zona de la rodilla, se afina el cuello, como un cuello, ¿sí? Y fíjense, tiene mucho, mucho exudado. Entonces, el mismo exudado me va erosionando estos islotes. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Todos estos islotes, todo esto que está en el medio de la úlcera, los tengo que proteger. ¿Cómo los voy a proteger? Le voy a colocar óxido de zinc, crema hipogloss, la famosa crema pasta Lázar, Dr. Selby también hay. Tengo que colocar alguna crema para proteger y que no se macere esto. Miren, otra foto, todo oscuro acá, toda la dermatitis ocre, ¿sí? Mucho edema, miren, territorio varicoso, tengo muchas, muchas, muchas venitas, muchas varices, ¿sí? Todas estas son úlceras venosas. Miren, aquí se ve en la foto de arriba a mi derecha el brillo que tiene. Es constantemente mucho exudado. Bien. Entonces, y me gusta usar esto porque nosotros siempre cuando recibimos o cuando mandan fotos, ¡ay! Mira, tengo esta úlcera, ¿cómo la puedo curar? Y no se dan cuenta que están mirando, así como este señor con Zoom, y están mirando solamente las características de la úlcera, ¿sí? Entonces, existen diagnósticos diferenciales. Puede ser una úlcera venosa, o puede ser una úlcera arterial, o puede ser una enfermedad mixta, o otras causas. También puede ser un pioderma gangrenoso, carcinomas, ¿sí? Y una úlcera abierta, que está en 6 meses de tratamiento y no presenta mejoría, hay que hacerle una biopsia. Entonces, como para ir cerrando lo de las úlceras venosas, úlceras venosas y todas las úlceras, yo necesito tener un diagnóstico para poder comenzar el tratamiento que corresponda. Yo no puedo comenzar a curar o a cuidar una lesión si yo no sé la etiología, porque voy a meter la pata. ¿Por qué? Porque si yo creo que es una úlcera venosa y es un pioderma gangrenoso, yo lo voy a debridar y voy a empeorar la situación. Si yo creo que es una úlcera venosa y como tratamiento le voy a dar un vendaje compresivo, y si no lo es, si es una enfermedad arterial, lo único que voy a lograr es empeorar el tratamiento. Tratamiento, ya lo habíamos visto la semana pasada, tratamiento local, el esquema TIME, ¿sí? La T de control de tejido no viable, control de inflamación, control de exudado, estimulación de los bordes epiteliales, eso lo hablamos la tercera. Y el gol estándar del tratamiento para las úlceras venosas es el vendaje compresivo. Pero para yo hacer un vendaje compresivo, tengo que tener la seguridad, ¿sí? Por diagnóstico, por un ecodoppler arterial venoso, por un índice tobrillo-brazo que lo podemos realizar. Si no tenemos la certificación que es una úlcera venosa, no vamos a realizar el vendaje, ¿sí? Y estoy hablando de vendaje compresivo o de medias elásticas, ¿sí? Y no estoy hablando de estos vendajes. Miren lo que es esto. Vendaje solamente en la lesión, aquí con un hermoso moñito, acá como no llegó, en las fotos inferiores, como no le alcanzó la venda, y bueno, lo vendo así nomás. Miren lo que pasa, ¿sí? Cuando yo voy a realizar un vendaje, lo comienzo a la altura de la base de los dedos hasta la rodilla. Por más que la úlcera sea chiquitita y la tengo acá, yo necesito tener una compresión hasta la rodilla, porque si no lo que voy a lograr es, miren como acá, edematizar la zona y, por decirlo de alguna manera, ahorcar y no permitir el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí?, que este vendaje en úlceras venosas, sí,
vendaje elástico, vendaje compresivo o medias, ¿sí? Muchas veces cuando las úlceras son muy grandes, se prefiere el vendaje elástico porque es mucho más fácil de manejar, porque las medias de elastocompresión son bastante rígidas y cuesta mucho colocarlas. Entonces, si yo encima tengo que hacer una curación, posiblemente, si no uso algún apósito adhesivo, posiblemente se me corra toda la curación. Entonces, cuando estamos en el medio del proceso del tratamiento de las úlceras venosas, es preferible con una venda y no con una media, ¿sí? Y estos son los tipos de vendaje que no se deben realizar. Y ahora vamos a hablar de pacientes con úlceras arteriales, que son lesiones que aparecen como consecuencia de un déficit de riego sanguíneo en procesos crónicos. Y miren, en esta foto la característica es ovalada o redonda, bien delimitada y con mucha fibrina, y al revés de las úlceras venosas, casi no tienen exudado. ¿Por qué se producen? Miren, por el atasco. En realidad una obstrucción, obviamente en alguna arteria, ¿sí? Entonces, miren, tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Factores intrínsecos, puede haber trombos, émbolos, puede haber estenosis, fístulas, pacientes con diabetes, pacientes con colesterol alto, hipertensión arterial y predisposición genética. Y factores de afuera, externos, ¿sí? Justamente, miren, compresión. Alguien que hizo vendaje compresivo en una úlcera arterial, por traumatismos, consumo de alcohol y tabaquismo, ¿sí? Miren, el tabaco representa el principal factor de riesgo, ¿sí? Para las úlceras arteriales, para el déficit de riesgo sanguíneo, ¿sí? Miren, la incidencia de las úlceras arteriales entre fumadores aumenta 15 veces que en los no fumadores. Tabaco, si a eso le sumamos la diabetes, el 3,3%. Tabaco, diabetes más hipertensión aumenta el 6,3%, ¿sí? Con asociación de 2 o más factores de riesgo. Como enfermedad arterial, hay, si se quiere, 3 tipos. Obstrucción arterial aguda, que es cuando ocurre una embolia, alguna trombosis. Obstrucción arterial crónica, la arteriosclerosis. Y enfermedad arterial inflamatoria, la tromboangeitis obliterante. ¿Qué es lo que pasa con estas úlceras? Una de las características que tiene es que tienen intenso dolor. ¿Por qué? Porque hay isquemia, porque la sangre no está llegando oxigenada. Entonces, lo primero que va a referir el paciente es que nosotros le decimos el paciente mirador de vidrieras. Va caminando, tiene que descansar, ¿sí? Porque le duele muchísimo las piernas. Entonces, descansa un ratito, ¿sí? Y sigue. Entonces, miren, úlceras venosas versus arteriales. Las úlceras arteriales se suelen dar en varones, ¿sí? De 45 años y mujeres a los 55. Y las úlceras venosas se suele dar a partir de los 40 años. ¿Sí? O sea que en el caso de las úlceras arteriales lo padecen más jóvenes los varones y en las venosas las mujeres. La localización, la úlcera arterial en el área pretibial, se suelen isquemear los dedos, las falanges, el talón, ¿sí? Pueden haber varias, son bien redondas. Ahora vamos a ver algunas fotos. Y la úlcera venosa, digo, área en polaina, yo le digo área en pulsera. Comienzan y abarcan y van abarcando toda la pierna, generalmente en la región también perimalleolar, y generalmente aparecen como si fuera un racimo y se van uniendo y se hacen una úlcera bien grande. Miren, características de la úlcera arterial: la extensión es reducida, generalmente son chicas, ¿sí? Los bordes son bien definidos, bien redondos, bien ovalados. Hay tejido negruzco o grisáceo porque hay isquemia, hay necrosis. Tienen generalmente, obviamente, son pálidas porque no llega el suficiente riego sanguíneo y nunca hay, en general, es muy raro que haya tejido sano, ¿sí?
digamos que es como sacabocado, que es como que está toda llena de fibrina con muy poco exudado. La úlcera venosa tiene una extensión, es mucho más grande, los bordes son irregulares, es más bien superficial, y esto de mamolada significa lo que habíamos estado hablando de la dermatitis ocre. Entonces, pulsos. En las úlceras arteriales hay débiles y ausentes, y en las úlceras venosas están normal. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, cuando me llega a la consulta un paciente que tiene una lesión en cualquier parte del miembro inferior, lo primero que tengo que hacer es tomarle los pulsos. Tiene que tener pulsos presentes. Si no tiene pulsos presentes, ¿sí? Hay una gran parte que sea arterial. Y si tengo pulsos conservados, posiblemente sea venosa. Dolor, otra característica. La úlcera arterial es intenso punzante, ¿sí? Disminuye cuando uno levanta el pie, o sea, en declive. La úlcera venosa, en las úlceras venosas, duele, en realidad el paciente te refiere que le duele, pero no es tan intenso. Nosotros podemos evaluar el dolor del paciente con la escala de valoración, diciéndole 0 es no me duele nada, y 10 es el dolor más impensado, ¿sí? Es el máximo dolor que yo pueda soportar, y le dan a elegir que el mismo paciente califique cuál es el dolor, ¿sí? Y en el caso de las úlceras venosas, ¿sí? Disminuye el dolor a elevar el miembro. Los cambios asociados, las características. Las úlceras arteriales tienen la piel delgada, brillante y seca. Importantísimo, hay ausencia de vello en el hombre, uñas engrosadas, va a tener mucha palidez, y voy a tomar la temperatura de las piernas, y generalmente hay un grado de diferencia. ¿Por qué? Porque no está llegando la sangre que tiene que llegar, ¿sí? En las úlceras venosas hay mucho hinchazón, mucho edema, generalmente evidencias de úlceras curadas, o sea que vienen a repetición, y uno lo va viendo porque cuando cicatriza, la piel queda toda manchada, queda como más rosa, ¿sí? Bien, esto, ¿sí? La foto de mi izquierda es una úlcera, en realidad, todo lo que sea necrótico es isquémico, ¿sí? Úlcera arterial y la úlcera venosa. Miren cómo generalmente en pacientes obesos, ¿sí? Que padecen obesidad, se suele dar mucha úlcera venosa. Si bien esta no tiene demasiada botella de champán, pero pueden ver que es mucho la proporción que hay sobre la rodilla y sobre el talón, perdón, sobre el malleolo, es mucho, no está en proporción. O sea, tengo mucho edema, mucha hinchazón, ¿sí? Mucho enrojecimiento. Este paciente incluso tenía linfedema, y la característica que tienen es mucha fibrina, ¿sí? Y muchísimo exudado. Miren, y aquí tengo, esto es una úlcera venosa, se encuentra casi en el talón. Fíjense, bien seca, fibrina seca, toda la piel, ¿sí? Con muchas escamas. Miren, aquí también, úlcera arterial, piel muy seca. En cambio aquí la úlcera venosa, fíjense, muy rojo el tejido, granulante, rojo brillante, con la dermatitis ocres alrededor, ¿sí? Entonces, acuérdense, úlcera venosa, mucho exudado. Úlcera arterial, casi sin exudado. Y la piel, ¿sí? Con muchas escamas, con mucho eczema. Y ahora vamos a hablar un poquito de otra epidemia mundial, ¿sí? Que es la diabetes, y que los pacientes diabéticos suelen, en algún momento de su vida, después de los 10 años de tener diabetes, generalmente comienzan a padecer lo que en salud se dice pie diabético. Y miren, para que empecemos a hablar el mismo idioma,
las famosas amputaciones. Entonces, un día viene un paciente diabético que tiene la puntita del dedo, tiene un dedo negro, supónganse. Y entonces, vos le decís que no tiene solución y que vas a amputar. Entonces sale corriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, este tipo de amputación ya no se usa casi. La SAIM o supramaleolar. ¿Por qué no se usa? Digamos que se le amputó el pie. Porque este tipo de amputación es ineficaz porque no existen o no hay prótesis solamente para pies. No tiene de dónde, o sea, no tiene dónde calzar, ¿sí? Esta amputación se dice supramaleolar, amputación transmetatarsiana, se le amputaron los dedos y parte del pie. Esta se usa muy, muy poco, ¿sí? Porque en realidad cuesta mucho equipar al paciente, ¿sí? Porque no queda con una buena base. Comúnmente, estas son las dos amputaciones que se suelen realizar, la infracondilia, que es abajo de la rodilla, y la supracondilia arriba. ¿Por qué se prefieren estos dos tipos de amputación? Porque al paciente se lo puede equipar, ¿sí? Aquí va a ir una prótesis que es como, imagínense como si fuera en forma de copa, donde va a calzar la prótesis acá y el paciente va a poder hacer una rehabilitación y volver a caminar, ¿sí? Entonces, el pie diabético es un síndrome, ¿sí? Un conjunto de signos y síntomas, y se pueden dividir en neuropatía, en angiopatía o infección. Entonces, y la neuropatía puede ser sensitiva, autonómica o motora. La neuropatía es la alteración clínica, hiperglucemias reiteradas en el tiempo, que provoca esta disfunción en los nervios en las personas diabéticas. O sea, tiene que ver con que a lo largo de la vida, a partir que sos diabético, generalmente al paciente le cuesta mucho mantener de manera basal, ¿sí?, la glucosa en sangre. Entonces, estos picos que tienen los pacientes de hiperglucemias hacen que se vean afectado la parte nerviosa periférica. ¿Y esto qué hace? Que el paciente empiece a padecer neuropatía, falta de sensibilidad, que se divide en en sensitiva. Miren, traumatismos mecánicos por calzado incorrecto. Yo tengo un hermoso pie y zapatos, miren, zapatos bien puntiagudos. Miren cómo este pie, miren cómo, a ver, esperen un segundito. Hoy se nos fue terriblemente, ahí está. Se puede, les decía que nosotros queremos meter un pie, ¿sí?, dentro de un zapato puntudo. En realidad lo que debería ser es zapatos de base ancha, ¿sí? El corte incorrecto de uñas, hay que decirle, hay que concientizar al paciente y decirle que tiene que ir al podólogo, ¿sí? Porque el podólogo estudió 4 años justamente para cortarlos de una manera en especial, para que no se encarnen las uñas. No una pedicura, podólogo. La pedicura te hace la belleza de pies, ¿sí? El podólogo lo que te hace es, te ayuda en el tratamiento y obviamente ha estudiado para cortar las uñas de la manera correcta. Miren, después, lesiones químicas o lesiones térmicas. Miren, este paciente se fue a la playa con esta hermosa hojota, no se dio cuenta, ¿por qué? Porque no tiene sensibilidad, no se dio cuenta, la dejó al sol, ¿sí? La dejó al sol, se calzó y en realidad no le dolía, porque no tiene sensibilidad justamente por la diabetes, y miren cómo terminó. Lo mismo, hay que decirles a los pacientes que se tienen que acostumbrar a no andar descalzos, ¿sí? Porque se pueden, o sea, en realidad lo que sucede es que se pinchan o se lesionan y no se dan cuenta
hasta que no ven alguna ampolla, no les duele. Ese es el problema de la neuropatía sensitiva, ¿sí? Entonces, después, la neuropatía autonómica. Pies muy resecos, miren, tan resecos que comienzan a cuartearse, a partirse, y ese es un foco de infección. Paciente, yo les digo, el pie de empanada. El paciente de Charcot, ¿sí? Que también es una patología típica, ¿sí? Del paciente diabético que sin darse cuenta comienzan a haber microfracturas en los huesos internos, y es ahí como se va, ven, miren, se va perdiendo el arco, y con el roce del calzado, que no es el adecuado, comienzan a lesionarse. O cuando le dicen, miren, voy a ir al podólogo a sacarme el callito. Si yo tengo dureza, si yo tengo callos y soy diabético, estoy utilizando mal el calzado. Deberían hacer la consulta al ortopedista para que le haga plantillas o para que le indique el zapato correcto, ¿sí? Miren, este es un pie de Charcot, como ha perdido miren, hipertensión, obesidad, diabético, empiezan a microfracturarse todos los huesitos del pie internos, y así es como quedan. Y es el mismo zapato que venía usando, o zapatilla que venía usando desde hace mucho tiempo. Entonces, comienzan los roces, ¿sí? Comienzan los roces, el paciente mire cómo del otro pie, cómo tiene todos los dedos juntos. 1, 2, 3, 4. Se ve que aquí o le amputaron un dedo, en la foto de mi derecha, o le amputaron un dedo, 1, 2, 3, 4. Aprendan a contar, o sea, aprendan o hay que contar la cantidad de dedos que tienen los pacientes, porque así te vas a dar cuenta, obviamente, si hubo alguna amputación anterior. En este caso, la foto de mi derecha, o hubo una amputación anterior, o tiene el dedo sobresalido, digamos, ¿sí? Está en el medio de estos dos dedos, con lo cual va a tener el dedo ese dedo muy elevado, dedo en garra, roce seguramente con el calzado y futura lesión. Recién hablábamos de la neuropatía, ahora vamos a la angiopatía, ¿sí? Que se puede dar por isquemia, facilidad de puerta, es puerta de entrada de las infecciones, ¿sí? Y también generalmente suelen tener el síndrome metabólico, retinopatía o nefropatía. O sea, se van sumando todas las patías, por decirlo así, en los pacientes con diabetes, ¿sí? Que no se controlan. Bien, infección. Habíamos hablado de la neuropatía, de la isquemia, y ahora hablamos de la infección. El paciente diabético no presenta signos de infección temprana. ¿Por qué? Porque en realidad, como tiene alterado la sensibilidad, no se da cuenta, ¿sí? Que se ha lastimado. Eso va, digamos, sigue el proceso, foco de infección, y recién lamentablemente se da cuenta cuando ya está todo infectado, cuando tiene colecciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de las citoquinas y los neutrófilos están disminuidos, hay una diferencia de temperatura de 1 grado, esto es indicador de daños profundos y sobre todo en procesos infecciosos o Charcot. Acuérdense que el Charcot es el pie deformado, ¿sí? Entonces, miren, clasificación de severidad. Cuando hay infección, ¿cuáles son los signos? Eritema, edema, enduración local, ¿sí? Calor, descarga de pus. Cuando es leve, ¿sí? Se suele alojar en la piel o tejido subcutáneo, hay eritema. En la moderada, justamente, hay un eritema de más de 2 centímetros, puede haber fascitis, sin signos de infección sistémica, y la grave es cuando lamentablemente estamos en el horno, podríamos decirlo, que hay infección local, temperatura de más de 38, aumenta la frecuencia, y miren, los blancos entre 4.000 y 12.000, es un gran indicador de la gravedad, ¿sí? El recuento de glóbulos blancos. El pie diabético, cuando hay infección, lo primero que yo tengo que buscar es si tiene osteomelitis. Lo primero que tengo que hacer es sospechar de osteomelitis, ¿sí? Cuando la úlcera es profunda o extensa, ¿sí?
cuando me cubre una prominencia ósea, ¿sí? Cuando la úlcera luego de 6 semanas con descarga, porque una de las patas del tratamiento del pie diabético es la descarga, ¿sí? Debo sospechar osteomielitis cuando tengo el dedo en salchicha. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener, por ejemplo, si agarro el dedo afectado de la punta, desde la uña, y lo muevo, y se mueve libremente, eso es dedo en salchicha. Prueba del sondeo al hueso. ¿Qué significa esto? Viene un paciente con una úlcera, y si yo me parece o sospecho que tiene osteomielitis, lo que voy a hacer, voy a agarrar cualquier instrumento de punto Roma, o sea, de metal, y voy a intentar, que esté estéril obviamente, voy a intentar tocar, en el medio de la lesión, voy a intentar tocar. Si toco hueso, eso es un signo predictivo de 98% que tiene osteomielitis. Entonces, comúnmente, si estoy en institución, en algún sanatorio, le podemos hacer una resonancia magnética. No tengo esa posibilidad en cualquier CAPS, en cualquier centro de salud, en cualquier centro de atención primaria voy a tener un estilete, voy a tener el mango de un bisturí. Entonces, lo que voy a hacer es colocar la lesión, voy a intentar tocar. Si toco hueso, es 98% que tengo osteomielitis. Bien, voy a tener osteomielitis cuando la velocidad de la eritrosedimentación sube a 60 o a 70. Otro de los valores predictivos es sacar una PCR. Lo que le decía, el gold estándar es sacar la resonancia, pero no tenemos resonador en todos los lugares. Entonces, bueno, otra vez la prueba del hueso y la biopsia del hueso en el caso que se pueda hacer. Abordaje del pie diabético. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y miren, los vivo llenando de acrónimos. SYMPATI es una valoración integral más la exploración física. Viene un paciente a mi consultorio, voy a evaluar y voy a valorar la circulación. Lo primero que voy a hacer es tomarle y certificar que tengo todos los pulsos presentes. Con respecto a la circulación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitar un ecodoppler, ¿sí? De miembros inferiores. Con respecto a la infección, voy a buscar los signos y síntomas, color, rubor. En el caso que sea una úlcera abierta, lo que voy a hacer es circunscribir la úlcera, a ver si tengo alguna colección, a ver si puedo, si sale pus. Voy a corroborar el tema de la neuropatía, ¿sí? Si tiene neuropatía el paciente diabético. Con el tema de la presión voy a ver y voy a corroborar qué tipo de calzado tenía, si es el calzado correcto, porque lo que suele suceder, que es por dónde se empieza, es porque usan un calzado inadecuado. Entonces, comienza el roce, aprieta demasiado el pie y ahí es cuando se rompe la piel y es foco de entrada. Entonces, miren, con respecto a la circulación, vamos a evaluar si hay palidez, si hay zonas de necrosis, si hay ausencia de vello, ¿sí? La claudicación intermitente, lo que yo les decía, esto de que el paciente camina 3 o 4 pasos y tiene que parar. 3 o 4 pasos y tiene que parar. Con respecto al dolor, ¿dónde le duele? Si es dolor en reposo, hay isquemia crítica y otra vez, palpación de pulsos. Con respecto a la infección, vamos a ver si hay dolor, si hay gas, si hay gas se ve en una placa, voy a necesitar evaluar con una radiografía. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Si hay gas de, ¿cómo es que se llama? Gangrena, voy a poder evaluar, ¿sí? Si tengo un pie de Charcot, voy a poder evaluar también si hay alguna fisura, si hay alguna quebradura en los dedos, y lo que también voy a evaluar es la posibilidad de que tenga osteomielitis, ¿sí?
También voy a evaluar si hay crepitación o supuración. Voy a evaluar si tiene cualquiera de las 3 neuropatías, la sensitiva, la autonómica o la motora. Miren, los dedos en garra es característico, ¿sí?, en el pie diabético, sobre todo las mujeres, ¿no?, que intentamos meter todos los dedos en zapatos puntudos y ahí es como comienzan a hacerse callos, ¿sí? La sensibilidad la podemos tomar con el diapasón o con el hilo, ay, se me fue el nombre. Bueno, hay un hilo tensor que ahí nosotros apretamos y lo que podemos hacer es ver si el paciente, medir la sensibilidad. Y con respecto a la autonómica, hay que cuidar muchísimo los pies de los pacientes los pacientes diabéticos que tienden, ¿sí?, tienden a tener reseca la piel, se termina agrietando y ahí se convierte en un foco de entrada. Cuando el paciente les dice, bueno, pero ¿qué crema me recomienda usted? Y generalmente es el mismo caso como el Plaxul, ¿viste? Es que, ¿cómo es? El Goicochea. No. La mejor crema para el paciente diabético es utilizar una crema con urea al 10%. ¿Por qué? Porque la urea me va a hidratar todos los tejidos profundos, ¿sí? Se puede adquirir de forma comercial, que incluso está como medicamento, así que se le hacen descuento con la obra social, y si no, mandan a hacer un preparado magistral, ¿sí?, crema base más urea al 10%, y le dicen al paciente que al menos se lo tiene que poner 2 veces por día. Eso va a lograr, ¿sí?, hidratar y sobre todo hidratar los tejidos profundos. ¿Mm? Bueno, miren, hermosos los zapatos para las mujeres, todos taco altos, pero miren aquí lo que hay. Cuando nosotros tenemos dónde recae el peso del pie, y ahora que se usan todas estas plataformas altas, cuando ando en chatitas, la presión está sobre el talón en el 57% y sobre la base de los dedos el 43%. Cuando tengo un taco de 4 centímetros, que es lo que aconsejan los médicos, los traumatólogos, miren cómo cambia, 43% y 57% sobre la base de los pies. Miren lo que es esto. 10 centímetros y con plataforma y con lo que sea. El 100% está sobre la base, ¿sí?, está sobre la base de los dedos. Esto es peligrosísimo. Bien. La afección tisular, esto es lo que le decía la sonda Roma. Con esto, con una punta metálica, es que voy a introducir sobre la lesión. Y si puedo llegar a tocar el hueso, ¿sí?, urgente tengo que avisar a infectología porque es un gran signo de osteomelitis. Y miren, clasificación de las lesiones. Le voy a realizar una anamnesis, le voy a preguntar si tiene voy a constatar que tenga amputaciones anteriores, voy a evaluar síntomas de neuropatía, voy a averiguar síntomas de enfermedad arterial y otras complicaciones. Examen general, ¿sí? Voy a evaluar en los zapatos, ¿sí?, el desgaste de la suela, si están limpios o no. Con las medias voy a evaluar y les voy a explicar al paciente, ¿sí?, que tiene que usar medias sin costuras, ¿sí? Siempre les aconsejo que utilicen dentro de lo posible una media de algodón dada vuelta para las costuras para afuera y blanca. ¿Por qué? Porque justamente si se llega a lesionar, ¿sí?, va a quedar manchada la media y el paciente se va a poder dar cuenta. Porque si yo le digo, le indico a todos los pacientes que todos los días se miren los pies y el que no llega a que se ponga un espejo es muy difícil. Entonces, encontré que si yo le digo que use una media de algodón blanca sin costuras o con las costuras para afuera, porque he tenido muchos casos de pacientes que la simple costura de la media les ha provocado una ampolla, una fricción, ¿sí? Después en la inspección dermatológica voy a
a valorar los aspectos de la piel, si tiene cianosis, si tiene, y en los pacientes diabéticos se suele dar muchos hongos, mucha micosis. Esto de hongos en las uñas es muy malo y es necesario que vayan a un dermatólogo, que les hagan un cultivo de la uña, ¿sí? Porque siempre se va empeorando, lesiona la piel y es un foco de infección, ¿sí? Hay que revisar los espacios interdigitales, ¿sí? Bueno, y miren acá la onicomicosis. Después, exploración en lo musculoesquelético. Los dedos en garra, que lo habíamos hablado, las prominencias en las cabezas metatarsiales, en la exploración neurológica, prueba del monofilamento y exploración de pulsos. Bueno, hay un montón de clasificaciones, ¿sí? Para clasificar la gravedad de las lesiones. Generalmente se usan la Wagner o la San-Elian. Y esto lo vamos a pasar bien. El tratamiento. Lo principal es el control de la diabetes. Hay que normalizar la glucemia. Si yo no normalizo la glucemia, no va a cicatrizar, ¿sí? Esa lesión. Y también tenemos que evaluar y controlar el tema de la nutrición. La lesión en sí, voy a evaluar la vasculopatía, si tengo flujo sanguíneo, voy a hacer desbridamiento quirúrgico, antibióticos y tratamiento local y sobre todo la descarga. Porque ¿qué es lo que pasa? Supónganse, pie de Charcot, es el mismo par de zapatos o zapatillas que hace 5, 6, 7 años que los tiene, porque en general la gente añosa cuida muchísimo las cosas, entonces piensa que como no lo usa demasiado, pero claro, su pie cada vez el arco cada vez se fue aplanando más y sigue utilizando el mismo zapato. Entonces, siempre le digo a los pacientes, cuando tienen lesiones y salen del quirófano y podemos salvarle el pie, es importantísimo la descarga. ¿Qué significa la descarga? El paciente no debería caminar para que pueda cicatrizar, ¿sí? Nos pasa a nosotros cuando por ahí le tenemos que amputar 1 o 2 dedos y el paciente se va del hospital y sigue caminando, y esa herida no cierra, es justamente porque anatómicamente, al sacar una parte del pie, lo que hace es cambia los puntos de presión donde lo hace. Entonces, ese paciente que hoy le salvé el pie y le tuve que amputar 2 dedos, la estadística dice que en 5 años, si el paciente no se cuida, voy a tener que volver a amputarle 1 o 2 dedos más, porque como cambia el punto de presión y el paciente sigue utilizando el mismo zapato, vuelve a hacer lesión. Entonces, miren qué importante, voy a evaluar vasculopatías y pongo sí o sí debo consultar con cirugía vascular la posibilidad de revascularización. Si yo por primera vez veo al paciente y no puedo notar los pulsos, sí o sí tengo que llamar a cirugía vascular, porque esa lesión, ponga lo que le ponga, si hay deficiencia del flujo sanguíneo, no va a cicatrizar. Entonces, cuando a mí me mandan una foto que me dicen, mirá, ¿cómo lo puedo curar? Curar heridas no es como una receta de cocina. Yo necesito evaluar todos estos puntos para saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y porque miren, debridamiento quirúrgico, no debridar, Dios, a ver, no debridar, importantísimo, no debridar no debridar en la, quedó colgado, importantísimo, no debridar en pacientes isquémicos. En pacientes isquémicos que no tienen revascularización, no los voy a debridar de forma con bisturí. ¿Por qué? Porque como no tienen el flujo sanguíneo que corresponde, yo lo voy a debridar y se va a volver a isquemiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar del paciente en pie diabético? Lo primero, si tiene pulsos presentes,
Si no tiene pulsos, voy a llamar a cirugía vascular, que es quien lo va a arreglar, entre comillas, de la forma sistémica, que es una revascularización. Si el paciente, si veo que tiene un absceso, que tiene pus, no le voy a poner antibióticos, voy a llamar a infectología para que le tome una muestra para saber qué antibiótico le voy a dar. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente de pie diabético, más allá de toda la diabetes, tiene problemas renales, de insuficiencia renal. Entonces, si yo lo cargo de antibióticos del día 1 y no resulta, cada vez tengo que ir en escala ascendente. Entonces, llega un paciente a la guardia, voy a hacer la evaluación general del paciente, voy a buscar si tiene pulsos presentes o no. Si tengo una lesión, lo que voy a hacer es con algún instrumento punto Roma, lo que voy a hacer es por sobre la herida, si toco huesa y osteomelitis. Si tengo drenaje, si tengo colecciones, le voy a tomar una muestra de eso y lo voy a mandar a analizar para ver a qué antibiótico es sensible, ¿sí? Y tengo que volver a enseñarle al paciente todos los cuidados que tiene que tener, ¿sí? No puede tener hongos en los pies, no tendría que andar descalzo por la casa. Cuando utilice medias de algodón blancas, dadas vueltas con las costuras para afuera, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, los enfermeros hacemos curas locales, ¿sí? Pero si yo no elimino, igual que con las úlceras por presión, si yo no elimino la etiología, por más cura local que yo pueda realizar, no va a curar, no va a cerrar. En un pie diabético, cuando yo veo que hay un dedo, supónganse el quinto dedo, y que estoy utilizando mal el calzado y se me lesiona, bien, no es solamente, o sea, no es ni ya le pongo antibióticos, ni empiezo con los pulmitos, con los polvitos, con la crema, con el Plaxul. No, tengo que hacer una valoración integral y le tengo que enseñar al paciente que no tiene que esperar a que se le cicatrice, que si se lesiona, que vaya al médico, que vaya al centro de salud, porque en los pacientes diabéticos, lamentablemente, una pequeña ampolla puede terminar en una amputación. Y ustedes como profesionales de la salud, tienen la obligación, ¿sí?, de instruir al paciente, de conseguir que tengan una interconsulta y no solo quedarme con él, sí, te pongo algún apósito, un poquito de Iruxol y te doy esta crema porque a mi tía le pasó lo mismo. No, detengámonos. El tema de la diabetes es complicado en los pacientes, ¿sí? Porque, como había dicho, es un síndrome. Afecta un montón en el cuerpo. Entonces, después de los 10 años, ¿sí?, hay que concientizar a los pacientes que se evalúen todos los días los pies, que no anden descalzos, que tenemos muchos casos que usen, en el caso que sean albañiles o constructores, que usen zapatos de seguridad. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que vemos, que albañiles, ingenieros, arquitectos, donde están caminando en una obra y el clavo oxidado les perforó la planta de la suela del pie, la suela de la zapatilla, ¿sí? Hay que empezar a concientizar que se tienen que cuidar los pies, que no tienen que ir a la pedicura, que la pedicura hace belleza de pies, tienen que ir a una podóloga, ¿sí? Porque ellas son las que les van a indicar cómo se tienen que cortar las uñas, cómo se tienen que hacer el mantenimiento. En general nosotros siempre decimos que traten de no cortarse las uñas, sino que se las limen, entonces así evitamos uñas encarnadas y lesiones en la piel por mal cortado de uñas, ¿sí? Bien, eso con respecto al pie diabético. Pacientes con úlceras venosas, ¿sí? El gol estándar es el vendaje elastocompresivo. No me sirve
de que yo le haga solamente un vendaje donde tengo la lesión. Es cierto que tiene muchísimo, muchísimo exudado las úlceras venosas, al revés las arteriales, y en una úlcera arterial, si yo no revascularizo, que eso lo hace un cirujano vascular, mis heridas no van a cerrar, porque no hay la cantidad de flujo sanguíneo que necesita, ¿sí?, para poder cerrar. Bueno, y hasta aquí llegamos. Hoy vimos, así a grandes rasgos, porque es muy largo, úlceras venosas, úlceras arteriales, pie diabético. Anteriormente habíamos visto úlceras por presión y vimos lo que significa el acrónimo TIME, ¿sí? Una de las preguntas que me habían hecho era, no sé qué, no me acuerdo el nombre, en la clase anterior dijeron que ellos preferían el Dominate. Es otro acrónimo, hay varios acrónimos, está el TIME, el Dominate, el triángulo de las heridas. En realidad a mí me pareció, como es muy homogéneo el público que tenemos hoy, y en todas estas clases, me pareció que era una buena iniciativa hacer el TIME. Total, nosotros hacemos toda o la otra valoración como profesionales, hacemos toda la valoración integral. Entonces, valoración integral más TIME es prácticamente el Dominate. Es mucho más fácil, cuatro letras, 4 pasos, 4 objetivos, mucho más fácil de acordar para los que recién empiezan. Mucho mejor, el Dominate es un acrónimo muy parecido al TIME, mucho más completo, que se empezó a utilizar en Estados Unidos desde el 2014. Es como muy nuevito. Por eso es que elegí en esta capacitación hablar del acrónimo TIME, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si tienen algunas preguntas. Licenciado Guillermo. A ver. Bueno, la próxima clase, lo que les cuento, que la próxima clase vamos a tener una invitada de la provincia de Chaco, una colega, se llama Mariana Galarza, donde conjuntamente con el colegio la invitamos, y la próxima clase, el sábado, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, ¿sí? Los casos clínicos, vamos a exponer varios casos clínicos y vamos a contarles qué es lo que hicimos y la valoración que hemos realizado. Incluso vamos a tener con Mariana, entre las dos, un caso de un paciente que vino porque no sabía qué hacer, vino a Buenos Aires, vivía en Santiago del Estero, y comenzamos a curarlo. Y bueno, obviamente estar en Buenos Aires es bastante costoso, así que pudimos tejer una red, ¿sí? A partir de que Mariana fue alumna mía en la diplomatura, la llamo y le digo, porque al paciente le salía mucho más económico ir a Chaco que venir a Buenos Aires. Así que digamos que lo sacamos del cuadro grave, que tenía una úlcera venosa muy infectada, y luego se siguió curando con Mariana. Así que nos pareció buena idea esto de traerla como invitada para que ella nos cuente su experiencia. Ella tiene un consultorio de heridas en el Hospital Perrando, ahí en Resistencia. Y bueno, y esto de tejer redes y de conocer y decir, bueno, a ver, pensando también en el paciente, de que iba a ser mucho más económico viajar de Santiago del Estero a Chaco que a Buenos Aires. Bueno, no sé si hay alguien tiene alguna pregunta. Deben tener problemas de... Ah, ya está. Ahí estoy, ¿cómo estamos? Sí, hoy es nuestro día antitecnología. Pero creo que se escucha mucho mejor. Sí, se escucha mejor. Excelente, Sandra, la verdad que muy contentos. Muchísimos colegas están escribiendo, por ahí no lo puedes ver desde el Facebook, pero lo estamos, tenemos los mensajes de los colegas acá.
La verdad que muy, muy contentos de todo lo que se va aprendiendo y algunas técnicas que uno tiene que ir modificando conforme a lo que vas enseñando. Te comento. Bueno, esa era un poco la idea también, ¿no? En realidad, ir modificando las técnicas que uno puede estar un poco antiguas, en el caso nuestro, que tenemos algunos años más que de almanaque, y de trabajo hospitalario. Así que excelente, increíble los cuidados que tiene el paciente diabético. Estábamos Es viendo. terrible, sí, 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 sí. Y por sobre todas las cosas, el paciente diabético es un paciente difícil, porque con esto de la insulina, esto de la nutrición, y bueno, y como un poquito más total, después me inyecto insulina y la normalizo. Esto, Claro, esa acción modifica muchísimo con el tiempo. Los picos que hace, ¿sí? De glucemia, después se van a ver afectados en los nervios periféricos, y ahí es cuando empiezan a perder sensibilidad. tal cual. Sí, sí, sí. Uno Tenemos, cree que con la insulina lo vamos corrigiendo, digamos. Esa es claro, tenemos el muchísimos error. casos, tenemos muchísimos casos de pacientes que se van a veranear ahí en la costa de Buenos Aires y se vuelven de urgencia, 2, 3, están todo el día en la playa y no se dan cuenta, la arena caliente, Claro, sí, sí, o tal sea, cual. van pisando y no se dan cuenta, porque no tienen sensibilidad. Ah, sí, Se sí, dan sí, o tal sea, cual. hacen una lesión térmica, ampolla, se rompe la ampolla, para cuando se dan cuenta, tienen todo infectado. Claro, es muy difícil luego todo Esto el de proceso de no regenerar, uso ¿no? la J, uso el croc y dejo el croc al sol. Y ahí, sí, pero es que uno lo hace normalmente. Lo que pasa es que los pacientes diabéticos es muy complicado. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, Y conocemos. por sobre todas las cosas, el paciente diabético tiene que ser tratado en equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque Así es. el clínico no puede hacer mucho si tiene isquemia, si tiene algo obstruido. Claro, es parte del equipo de trabajo, en realidad, no es Sí, sí, de una sí. sola persona, un solo profesional. Sí, sí. Es así. Es así, tendría que ser equipo multidisciplinario. Eh, Ahí en Tierra del Fuego tienen varios profesionales, está el doctor Torres, Sí, sí, sí. que sé que hace pie diabético, que está muy actualizado, que pertenece a la Sociedad Argentina de Diabetes, y lo principal es que estemos todos conectados. Sí, sí. En Ushuaia también han venido de la Sociedad Argentina de Diabetología. El año pasado creo que habíamos tenido Creo que un sí, encuentro sí, sí, han tenido importante. un encuentro. Conocí a varios profesionales que vinieron, estuvimos acompañando desde el colegio el evento y tuvimos la oportunidad de estar en esa charla también muy, muy, muy buena, con un nivel Sí, importantísimo. La verdad que sí, sí, fue sí. muy importante ese encuentro. La verdad que La sí. ver- la verdad es que es interesante esto de trabajar en equipo. Es fundamental. Sí, sí, sí. Es la mejor demostración de lo que es el verdadero equipo de salud, ¿no? Sí, Cómo se sí. complementa cada una de las partes Y cada uno, para el paciente. y cada uno hace lo suyo. El cirujano, o sea, nosotros, por ejemplo, yo trabajo en un equipo de pie diabético en el Hospital de Clínicas, y si bien soy yo la que veo todos los días a los pacientes, el primer contacto que tengo soy yo, que es la enfermera, le hago toda una valoración y yo decido, de acuerdo a la valoración que me dé, venga el vascular, venga el infectólogo, venga el traumatólogo, en Tal principio. cual. Sí, 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 sí. Después de la recorrida, 2 veces por semana, es que nos agarramos de los pelos, yo digo, nos matamos para ver, Claro. pero en realidad estoy yo como enfermera referente, yo le hago toda una valoración, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa valoración es que digo, prioridad el infectólogo, prioridad el cirujano vascular, prioridad el traumatólogo. Trabajamos en Tal cual. equipo, porque Sí, yo sí, no sí, sí. podría, o sea, por más cura local que le haga, si no hay sangre, no hacemos nada. Claro, tal cual. Sí, 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 es clarísimo, Sandra. No se, o sea, no se trata de solamente pongo una cremita o un antibiótico. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es fundamental el poder trabajar en equipo y complementarse e integrarse todo ese equipo en forma conjunta, claro, Sí, sí, desde sí, ya. sí, sí. Bueno, No sé si tienes alguna pregunta. más que todo,
ahí pregunta el doctor Torres, creo que está, no sé si está en el hospital de Río Grande el doctor Torres, me parece que está en Río Grande. Mira, vos sabés que en realidad, te digo la visión que tenemos los de que no somos de Tierra del Fuego. Para mí, cuando ustedes me hablan de Ushuaia, para mí esto es lo mismo, para mí es Tierra del Fuego. Claro, claro, sí. Sí, sí. No sé diferenciar cuando me dicen... de la ciudad de Ushuaia, y Río Grande queda a 200 kilómetros. Me parece que es de Río Grande. Me parece. Sí, creo que es de Río Grande. Básicamente hay infinidad de saludos, felicitaciones por la disertación, por las explicaciones que le has dado a cada una de las capacitaciones. Replico lo mismo, quiero hacer extensivo el agradecimiento en nombre de todos los colegas que presido desde el Colegio de Profesionales de Tierra del Fuego. Agradecerte, ya vamos por la tercera capacitación. La verdad que ha sido excelente el nivel de cada una de las charlas, cada uno de estos encuentros. Así que bueno, tenemos que aprovechar al máximo el próximo sábado, que va a ser el último encuentro. Yo lo denomino como el primer nivel, digamos, de este curso. En realidad, a ver, la realidad era darle como un pantallazo básico, ¿sí? En lo que tiene que ver actualización de heridas, y quizás, Dios mediante, para el año que viene, se puedan hacer, o sea, no sé, suponte, un módulo exclusivo de úlceras por presión o un módulo exclusivo de diabético. Esto fue como, estas 4 clases como un pantallazo general que tienen que ver con la cicatrización de heridas. Entonces, sí. Para el que el año que viene, para el que le interese más o le guste tal o cual cosa, ¿sí? Poder dedicarse, en principio estas 4 clases para conocer. Yo les decía, bueno, recién dije de que la clase que viene, conjuntamente con el colegio, les contaba de que va a haber una invitada especial, de la provincia de Chaco, sí, una enfermera, Mariana Galarza, que vamos a estar contando cada una sus experiencias en sus lugares de trabajo, y tenemos un paciente en común, a pesar que yo soy Buenos Aires y ella de Chaco. Sí. Así que le vamos a contar esa anécdota, que esto de trabajar en equipo y sobre todo en enfermería, tejer redes. Exacto. Para que el paciente que viene del interior del país a Buenos Aires, porque no encontró solución, yo lo pueda devolver, pero devolver con alguien que se dedique a hacer heridas. Esta idea empezó en el 2018 más o menos, cuando hicimos la Maratón Nacional, que fue el primer estudio de prevalencia de úlceras por presión a nivel de todo el país, y hubo una sola provincia que no participó. Ustedes participaron, tuvimos colegas de Tierra del Fuego que sí han hecho la evaluación de sus pacientes, y los iba metiendo en un WhatsApp, ¿sí? Para evacuar dudas. Así, claro, en un grupo de WhatsApp creo que hay 250, 300 personas en el WhatsApp. Y siempre nos vamos, a ver, sube una foto con antecedentes, ¿qué puedo hacer? O, miren, necesito un paciente, necesito una enfermera de Mar del Plata o una enfermera de Córdoba. Muy importante, en enfermería eso, la verdad que es, la verdad, a ver, de excelencia ese trabajo. Nos ha costado muchísimo que se respete que era solamente para úlceras, para capacitación. Les tengo prohibido que saludos de cumpleaños de la enfermera. Todos pertenecemos... tipo de catarsis. Claro, exactamente. Todos seguramente pertenecemos a un montón de grupos. Entonces, como éramos tantos, a tan distintos horarios, sí publicitar capacitaciones de cursos, de jornadas, de charlas, fantástico. Pero no más que eso, porque es muy difícil manejar un WhatsApp con 300. Sí, tal cual, sí. Pero sirve. Como una institución prácticamente. ¿Sí? Una mini institución tener el celular. Sí. Sirve para poder ayudarnos entre nosotros. Seguramente sí. Además van actualizando y van viendo los casos prácticamente en simultáneo, digamos, ¿no? Muy bueno eso. Tenemos la libertad de hablar de todos los productos, de todos los insumos de la marca como les salga, ¿sí? Porque en ese WhatsApp no hay conflictos de intereses, sino que justamente es ayudarnos unos a otros.
Así es, Sandra. Ahí, si me permitís, nosotros tenemos un espacio en YouTube, estamos Ajá. bastante modernizados. ¡Oh! Ahí Sí. tenemos, entrando como Colegio de Profesionales en Enfermería TDF, por Tierra del Fuego, voy a decirlo más despacio, Colegio de Profesionales, si no me retás, en Enfermería TDF. Ahí van a encontrar, vamos a ir subiendo todas las clases que hemos tenido la posibilidad de escuchar y de aprender junto a vos, y van a quedar para que los colegas que quieran verlas las veces que haga falta, lo van a poder hacer libremente desde allí, desde YouTube, para que cualquiera que no esté en la página del Colegio de Tierra del Fuego Ajá. pueda ingresar. Bueno, la próxima clase me comprometo, yo la última, en el último slide voy a poner mi mail por si tienen alguna duda o se quieren agregar a este WhatsApp del que te había dicho, si se quieren agregar, es un WhatsApp exclusivamente para locos por las heridas. Está muy bien, sí, no, es muy importante eso, así que si me permitís me voy a agregar también. Totalmente de acuerdo, porque podemos opinar con fundamentación. Ya, a ver, al principio era, me subían una foto, ¿qué puedo hacer? No, es una manera de educar. Necesito antecedentes, tiempo de evolución, Claro. o sea, contame algo para que yo te pueda ayudar. Entonces, despacito vamos aprendiendo todos. Seguro, sí, clarísimo. Así que, Bueno, bueno, Sandra, no te queremos robar más tiempo. Desde ya agradecerte, por supuesto, como siempre, tu gentileza.